¿Qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a este tiempo de Deporte Aranda. Durante los próximos les vamos a avanzar lo que dio de sí el fin de semana de competición que nos deja huérfanos para lo que resta ya de temporada de la actualidad en cuanto a la Arandina Club de Fútbol en lo deportivo. Después de esa derrota 3-1 el pasado sábado en la Ciudad Deportiva de Castañares, los de Sesi Fernández que no fueron mejor que su rival, sobre todo en la segunda parte, y dijeron adiós a la temporada. Una temporada que más allá de lo deportivo, como ya saben todos ustedes, ha sido tremendamente convulsa en lo institucional y veremos de aquí al futuro qué es lo que acaba aconteciendo. Huérfanos de la Arandina, lo que no hemos estado y todavía nos va a quedar tiempo es del balonmano. Última jornada la que se va a disputar el próximo fin de semana a las 6 de la tarde el domingo, el encuentro ante Huesca, porque el pasado viernes, como ya les trasladamos en este tiempo de deportes, se jugó ese partido frente al FC Barcelona en el Palau Grana, siempre una gran visita en la que los amarillos no pudieron más que hacer de comparsa en una jornada en la que además los de Carlos Ortega recibían el título, la Copa de la Liga Asobal, un nuevo trofeo para las vitrinas de los blaugranas que ahora están pensando ya en la Champions. Y novedades también en cuanto al balonmano se refiere, porque este fin de semana hemos conocido que a Alicante se sumará Caserío como rivales de los amarillos para la Liga Plenitud de la próxima temporada. Conseguían el ascenso como campeones los alicantinos, lo hacían en la fase de ascenso midiéndose a Balonmano Burgos, derrotando a los cidianos, el conjunto ciudad realeño que será, como decimos, equipo de la Liga Plenitud de la próxima temporada. Le queda todavía una bala a los burgaleses, que se lo jugarán con el equipo que quede en esa promoción de permanencia en la Liga Asobal, así que todavía queda algún capítulo, sobre todo ese último, para conocer quiénes serán los integrantes de la próxima edición de la Liga Plenitud. Y al margen del fútbol y del balonmano, mucho polideportivo, con 2 medallas de bronce, o mejor dicho, 2 copas, 8 medallas en total de bronce para los arandinos que estaban presentes en el Campeonato de España de hockey por selecciones autonómicas en categoría sub-15, pero sin lugar a dudas un fin de semana en el que hemos visto, o ha podido por lo menos disfrutar Sara Martín, la ciclista de Movistar, del triunfo de su compañera de la Suiza Marlene Reuser en la Vuelta a Burgos que ya les contamos y que además van a poder disfrutar también en esta casa en Televisión Aranda de un bonito reportaje de nuestros compañeros, porque ya saben que fue protagonista el pasado viernes en la salida en Villalba y llegada en Roa. Pues buenas noticias, porque Movistar suma esa victoria y Sara Martín fue partícipe de todo ello. Teníamos a Mario Aparicio, el del Burgos BH en territorio portugués, no tuvo la misma suerte y sí que la tuvo y disfrutó de ella un arandino, Eder Izcara, para convertirse en campeón de Castilla y León en la categoría sub-23. Con el ciclismo, el hockey y el trofeo de Diputación, que tendrá a 2 representantes en las semifinales de Copa. Hablamos de Roa y de Villalba después de conseguir la clasificación este fin de semana y muchas más cuestiones que avanzaremos en nuestro tiempo de deportes, en este Deporte Aranda, en nuestra parte final. Así que acomódense, siéntense, comienza el tiempo del deporte en esta casa, en Televisión Aranda. Comienza Deporte Aranda. Así llegaba la Arandina Club de Fútbol. Después matizaremos también el modo en que lo hizo. Así calentaba en el campo número 1 de la Ciudad Deportiva de Castañares, fantástico escenario, donde no pudo más que salir derrotada el conjunto blanquiazul 3-1, tras una gran segunda parte de su rival, del filial del Burgos Club de Fútbol, la Arandina, que con ese 3-1 final ponía el fin, el epílogo a esta temporada, marcada por 2 aspectos, lo deportivo y lo institucional. Muchas veces no se puede separar y en este caso pues una cosa ha conllevado los problemas para la otra. Al margen, el equipo luchó hasta donde pudo, hasta donde le dieron las fuerzas, también mermado en el plano físico frente a un equipo más poderoso, o al menos así se demostró en la segunda mitad. Después del 1-1 de los primeros 45 minutos llegaron esos 2 goles más y la expulsión también de Feralín, pero sobre todo el empuje de un Burgos Club de Fútbol que se mostró muchísimo mejor equipo que la Arandina, sobre todo, y como decimos, en esa segunda parte, porque en la primera, a pesar de iniciar con valentía, los blanquiazules, así los ponían los compañeros de Duero Deporte en su página web, el equipo pues al final tuvo que claudicar, pero reaccionó, como decíamos, al primer tanto del Burgos Club de Fútbol en apenas 3 minutos para empatar
y fue valiente, sobre todo con una propuesta de juego en la que embotelló a los blanquinegros en los primeros minutos, pero que eso fue todo un espejismo, porque en la segunda mitad, como decimos, el Burgos de Alex Albistegui fue mejor, acompañado además con cerca de medio centenar, algo más de aficionados blanquiazules que se desplazaron, aunque como ven ahí también en sus coches particulares, que es lo que tuvieron que hacer los jugadores de la Arandina Club de Fútbol. Nota de prensa que sacaba el club porque hasta 40-45 minutos estuvieron los jugadores de la Arandina en el peor momento indicado de la temporada, en el día menos oportuno. Los jugadores tuvieron que llegar hasta la Ciudad Deportiva de Castañares en sus coches. Lo hablaremos después, lo analizaremos con Rodrigo Zanetti, como siempre, nuestro colaborador y analista en el mundo del fútbol, al que lo vamos a tener ya pronto aquí en los estudios de Televisión Aranda, pero vemos también la tabla, cómo queda ahora, tras las semifinales de esta fase autonómica, con ese 3-1 y con el 0-0 en las Salinas, pues los dos equipos clasificados para la final que van a tener al Burgos Club de Fútbol y al Tordesillas. Así que o un burgalés o un vallisoletano va a ser el campeón de esta fase autonómica y por lo tanto el equipo que se mida, como ya conocimos el pasado lunes, al ganador también en esa fase autonómica de Valencia, al Cuadro, con el que intentarán en esa fase nacional conseguir un puesto en la segunda federación. Una jornada que, como decíamos, es el epílogo a una temporada que deportivamente ha demostrado el potencial que tenía esta plantilla, hasta donde pudo, después todo afectó, y en lo institucional, pues eso, afectó que las deudas contraídas con el cuerpo técnico, con los propios jugadores, pues hayan llevado a una situación extrema, incluso como decíamos, hasta curiosamente, aunque algunos dicen que las casualidades no existen, hasta el punto de tener que viajar el día más importante de la temporada en sus propios coches. Saludamos a nuestro colaborador, a Rodrigo Zanetti. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Diego. Bueno, pues hablábamos en ese punto, ¿no? Sobre esa circunstancia, una anécdota, pero quizás en el momento más inoportuno tuvo lugar lo que también lo sucedió, la derrota y el fin a un proyecto que se iniciaba con muchos bríos allá por el mes de agosto, con mucha calidad, con un proyecto sin lugar a dudas que estaba llamado para conseguir el ascenso, pero solo se pudo competir en la primera mitad en Castañares. Sí, pues solo se pudo competir la primera vuelta siendo campeones de invierno, luego todo se torció y efectivamente en esta eliminatoria yo creo que lo has explicado muy bien. O sea, el equipo fue voluntarioso, creo que en la primera parte hizo algo que era muy difícil, que era remontar el primer gol del Burgos. Creo que le echó punto honor e incluso los últimos 10 minutos de la primera parte los dos equipos firmaron, digamos, las tablas para jugárselo en la segunda. Y realmente me sorprendió un poco porque en la segunda parte lo que más me preocupó, aparte lógicamente la calidad del Burgos, que la tiene y hay que felicitarle por ello, es el bajón físico que pegó la Arandina. La Arandina en la segunda parte el sábado, la verdad que estaba fundida. Es verdad que quizás en los primeros días de calor siempre no sabes cómo le van a afectar a los cuerpos, pero la verdad que es que estábamos fundidos y es verdad que el Burgos también estaba crecido, ¿no? Quizás se sumaron las dos cosas. Lucharon con honor, yo creo que a esta plantilla todo el respeto, cabeza alta. Los chavales estaban afectados después del partido, yo que tuve la oportunidad de verlo en la grada y se acercaron un poco a saludar. Qué bonito también ese detalle, sí, sobre todo de la afición, de saber sí, cómo, bueno, pues no sé si fuisteis algo más de medio centenar, ¿no? Sí. De aficionados que acompañaron al equipo en el día más importante. No son los grandes desplazamientos de otros tiempos, sabemos la situación como está, toda esa controversia que existe también en el plano social de la propia localidad, los aficionados con la gestión del club, pero ahí estuvieron, los que son blanquiazules de verdad y lo demostraron. Sí, bueno, yo creo que blanquiazules, yo siempre le he dicho que hay muchos más, pero es verdad que ahora hay gente que ha decidido no acudir físicamente a los estadios, ¿no? Pero bueno, sí, los chavales vinieron, estaban afectados y además se veía que había verdad ahí, nos pedían disculpas y bueno, al final tampoco tiene nada que disculpar, el deporte es así, uno gana, uno pierde y hay años que la moneda sale de un lado y otro año sale de otro. Pero bueno, yo creo que fueron honestos, creo que desearles la mejor de las suertes, yo creo que todos tenemos claro que no sé si alguno el año que viene continuará con el proyecto, lo dudo mucho. Ninguno. De hecho, las declaraciones de Sesi que probablemente luego veamos o escuchemos, pues yo creo que ya se intuye una despedida. Y nada, y ahora toca, pues eso, pues hay varias fechas claves en el futuro de la Arandina y ver qué nos depara los acontecimientos. Pues lo dicho,
que veremos desde la barrera, lamentablemente, el desenlace de este playoff. Bueno, veremos qué es lo que sucede tras ese 3-1, como decíamos, empate 1 en la primera mitad, después llegaron los 2 goles del Burgos. Rodri, en lo deportivo, mirando un poquito al partido, la Arandina salió con muy buenos bríos, después el Burgos avisó con un par de buenas acciones de George por banda derecha. No fue un jugador que fue en el partido de ida, que salió en la segunda parte, quizás tan determinante, pero en este partido sí que George demostró toda la calidad que tiene por banda, avisó, se adelantó el Burgos, la Arandina tuvo esa capacidad de reacción, como bien decías antes, de poder empatar pronto, importante sobre todo para la eliminatoria, pero en la segunda salió con todo. Yo me sorprendió también el bajón físico de la Arandina. Después uno hablaba con los propios jugadores, hablaban de la preparación física, en ciertas circunstancias tampoco hay que empezar a polemizar ni a pedir culpas ni responsabilidades a nadie, es la situación que era, me sorprendió y ahí el Burgos sí que lo aprovechó con gente de banda, sobre todo Junior, entró Sagredo en la segunda mitad, que aquí fue titular en el Juan Carlos Higuero, consiguió ese 2-1 y bueno, pues después ya la expulsión de Fer Albín, bueno, 1 contra 1, tenía que hacerlo. No, lo tenía que hacer y además yo creo que no fue agresivo, que es decir, él se expulsó, sabía que se tenía que expulsar, no lo podía haber hecho dando una patada de destiempo y no lo hizo una fue agarrando, eso es. Lógicamente yo creo que es agradecer también eso, es decir, oye, tengo que hacer la falta, la hago fuera del área, me expulso, lógicamente luego viene el tercer gol, ya la Arandina con 10, intentando llegar arriba. Sagredo. Es verdad que hubo un momento en la segunda parte, cuando el Burgos no tenía embotellado y metió el 2-1, que hubo 2 jugadas casi consecutivas de la Arandina, Omar y 2 Pablo. Cabezazos, uno de Pablo y Omar. Nosotros estábamos, los aficionados blanquiazules, estábamos muy cerquita de y pensábamos que se iba adentro, casi fue como en el partido de ida del cabezazo de Pablo, y eso hubiese sido, pues, quizá lo que hubiese cambiado el partido. Pero la Arandina es verdad que estaba fundida. En la primera parte volvimos a hacer, como en Aranda, dejar los 2 delanteros, digamos, no, por decirlo un poco así groseramente, no defendían, intentando coger las espaldas, pero es verdad que los centrales del Burgos estuvieron muy bien. Como tú decías, además Albistegui jugó un poco al despiste porque ni Cantero ni Jos, perdón, o sea, Cantero lo dejó en el banquillo y sin embargo metió a Jos, que en Aranda fue suplente, y le salió muy bien, porque yo creo que en la primera parte fue un puñal. Ahí en la banda izquierda, o sea, ya no solo por lo que él atacaba, sino por lo que maniató a Iván, que no le dejó correr la banda, que es un lateral que llega y tiene llegada. Y nos anuló ahí. Yo creo que Albistegui, pues en la partida de ajedrez, que es un partido de fútbol, pues esa jugada nos la ganó. Lo bueno que podemos decir es que, sobre todo viendo a este Burgos y viendo esta Arandina, podía haber sido perfectamente una final anticipada de fase autonómica. Yo decía, o sea, yo el Burgos, o sea, de verdad, creo que es un equipo que tenía que, o sea, yo lo he visto, me ha gustado más que el Astorga y que el Tordesillas. Yo creo que es un equipo que tiene totalmente calidad para estar en segunda federación. O sea, yo creo que yo de lo que he visto, es un equipo que tenía, de haber jugado como jugó contra la Arandina, creo que debería haber ganado el grupo. Porque a la Arandina hay que ser, yo había dicho muchas veces en este espacio de análisis que ningún equipo nos había ganado los 90 minutos. El Burgos, el otro en el playoff, fue superior a la Arandina a los 90 minutos. O sea, con alguna franja y tal, pero el global del partido hay que reconocerle y ser honestos y saber, bueno, pues como un poco de lo que hay que enseñar a la gente, que el deporte es eso, es ganar y es perder. Fíjate, estamos analizando más quizás lo que nos sorprendió y lo que nos llamó la atención del propio rival. Sí. Cuando alguien te supera, por lo menos se deja ver y se deja notar en el terreno de juego, hace que tus propios jugadores pues no estén, ¿no? O por lo menos no ofrezcan lo mejor de sí. Dicho lo cual, también yo creo que la Arandina estuvo muy ordenada, con el trabajo de Albín y de David Sanz en el centro del campo. Quizás un poquito más opaco Mario, por lo que decía también Rodrigo, los centrales del Burgos, tanto Daniel como Iván, en esas jugadas que permutaban, y sobre todo Hugo Pascual, pues secaron un poco, ¿no? La velocidad del gran Mario, que no ha acabado de ser en toda esta segunda vuelta el Mario que pudo, ¿no? Y que demostró en la primera vuelta. No es por buscar cuestiones, pero bueno, tienes un jugador de toda esa calidad y no apareció, ¿no? En el partido. Igual que sí que lo hizo, y por ejemplo, yo creo que acabó en un gran momento de forma nuestro invitado el pasado, hace unas poquitas jornadas, Pablo. Tuvo una acción en el partido de la segunda vuelta de la liga regular para haber puesto también el empate en la Ciudad Deportiva. Tuvo una gran ocasión junto con Omar en este encuentro y bueno, pues un poco las dinámicas, ¿no? de cada uno, pero tampoco se le puede reprochar nada a los chavales, como bien decías tú,
por todo lo que han conllevado y convivido, que eso al fin y al cabo también de una u otra manera puede afectar o no, que siempre hemos dicho que hay que intentar dejar al lado cuando estás en el verde, ¿no? Lo que pasa en el césped se queda en el césped y todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Pero al fin y al cabo de dinámicas también ha vivido este equipo y no llegaba en la mejor, sin lugar a dudas. Sí, al final yo creo que también eso es, y sobre todo los delanteros, ¿verdad? Son esa especie del fútbol que necesitan esa confianza, necesitan estar enchufados. Y pues eso, pues lo que tú has dicho, Pablo la tuvo en el partido de ida, la falló, la tuvo y nadie dudamos de la calidad que tiene Pablo, de la garra que le pone, pero es verdad que estamos en una dinámica complicada el equipo y lógicamente pues en esa dinámica pues no salió y lo del sábado al final pues no dejó de ser ya la última expresión de esa dinámica negativa. Pero no, yo creo que en este espacio nos hemos centrado en el fútbol. Creo que además así nos lo agradecen los aficionados blanquiazules de verdad, y porque al final tampoco aportaba nada que viniésemos aquí a despellejar a unos o a otros. Ahora es un momento de reflexión, es un momento de... Yo creo que a mí me gustaría que sea un momento en el que todos, en lugar de pensar lo que tienen que hacer los demás, pensasen en qué tiene que hacer cada uno. Es decir, esto es muy fácil, ¿no? Culpar a... No, es que Mario está desaparecido, por un ejemplo, ¿eh? O es que la afición no va al campo, o es que... ¿Y qué podemos hacer cada uno para que este proyecto no se muera? O sea, aquí hay 2 fechas, tú creo que lo comentabas en la locución que hacías el sábado en directo en Burgos Deporte, aquí hay 2 fechas. Es el 30 de junio y es el 31 de julio, si no me equivoco. El 30, porque está en tercera división, que es una categoría no profesional, digamos, el 30 de junio si usted no ha saldado sus deudas, digamos, lo que te dicen es, de momento usted no puede empezar el proyecto del año que viene, hasta que no las pague. Puedes firmar, pero no puedes dar de alta. Eso es, y te dan un mes puedes firmar, pero no para que usted abone lo que debe y entonces ya... Pero si el 31 de julio la Arandina, si no me equivoco, corrígeme Diego si me equivoco, 30 de junio. Sí, no, la segunda fecha, el 31 de julio, sí, no ha satisfecho... A efectos de 1 de agosto, incluso hasta las 2 primeras jornadas. La Arandina tendría un descenso administrativo, si no me equivoco, si no ha satisfecho las deudas. Hay un matiz importante en todo esto. Depende cuando se produzca el periodo de denuncias. Por eso es importante, a fecha de hoy, saber si la plantilla ha llevado a efecto las denuncias, porque correría con un cargo de mayo más allá de junio, o si lo van a hacer en junio, que podrían corresponder a otro periodo. Es un poco enrevesado, pero hay 2 cifras. Como bien decía Rodrigo, el 30 de junio tienes que estar a corriente de pago, y si no, tú no vas a poder firmar. A expensas de saber qué es lo que pasa con esas dos denuncias. Estamos también intentando esclarecer con representantes de AFE, con la normativa. La normativa es clara y el año pasado también, lamentablemente, por el descenso de la Arandina, si no ha cambiado, y la normativa no lo ha cambiado en este último año por parte ni de la Federación Española de Fútbol ni de la Federación Autonómica, los equipos que descendían de la segunda federación a la tercera podían incurrir en un descenso mayor, un descenso administrativo, siendo de segunda federación, en caso de no tener pagadas las deudas con los jugadores. Bueno, con haber puesto haberse puesto a corriente de pago. En tercera federación no es así. Lo que se hace es que el club no pueda, sí puede firmar, porque puede firmar lo que quiera, pero no puede dar de alta esas fichas. A partir de ahí, pues 2 fechas, lo que decimos, 30 de junio y el verano, antes de que comience la temporada, para saber si hay un nuevo plazo que da la propia competición y a partir de ahí, pues a ver qué es lo que acaba sucediendo. Yo no quería hablar de todo esto de manera extensa porque quería primero centralizarme, Rodrigo, en el partido, y vamos a escuchar las declaraciones del entrenador Sesi Fernández. Esto es lo que nos comentaba el cántabro al término del encuentro y después repasamos otras cuestiones. Con Sesi Fernández, entrenador de la Arandina, tras la eliminación en un partido, una derrota, evidentemente uno diría que la más dura de la temporada, Sesi. Sí, evidentemente es la derrota más dura de toda la temporada, bueno, porque al final es el partido que nos deja fuera de la competición y realmente es el que más penalización tiene, ¿no? Las demás, bueno, pues las puedes ir subsanando a lo largo de la temporada regular, pero el playoff al final, bueno, pues si no eres capaz de ganar, pues te quedas fuera, ¿no? Estoy de acuerdo que es la más dolorosa de la temporada, además con diferencia. Y sobre todo después de una segunda parte en la que, no sé si coincidirás conmigo, pero el Burgos ha sido superior a la Arandina. Sí, estoy de acuerdo. Creo que hemos hecho una muy buena primera parte, en la que creo que
sí que hemos podido ser un poquito mejores, pero la segunda parte al inicio ya nos han hundido con balón, no conseguíamos coger balón, el partido nos pedía hacer alguna conservación más larga tras recuperación, pero no éramos capaces. La verdad que estábamos, yo creo que bastante cansados, el calor, bueno, un poco todo, ¿no? Pero bueno, al final vamos a quedarnos como les he dicho a los chicos, ¿no? Con el orgullo de estos jugadores que han dignificado la profesión de futbolista. No, se acaba una temporada en la que no sé si es tiempo de hacer valoraciones, pero habría una deportiva y habría otra. Un año duro, ilusionante al principio y bueno, pues que se ha sobrevenido de manera negativa en el tramo final, ¿no? Sí, a ver, hombre, la temporada ha sido una temporada, la verdad que muy dura en todos los aspectos, pero bueno, yo como siempre hablaré de fútbol, que es lo que es mi trabajo, que es hablar de fútbol, hablar del juego, decir que creo que hemos hecho una buena primera parte y creo que la segunda parte nos han superado, incluso con todo y eso hemos tenido dos opciones seguidas tras el gol de ellos, una de Pablo y otra de Omar, creo que muy clara sobre todo, ¿no? La de Omar, no hemos conseguido hacer gol, que esa es la primera parte lo que nos dio alas, hacerle el gol tras encajar, ¿no? Y yo voy a hablar de fútbol, que es mi trabajo, repito, y sobre todo el orgullo de saber que podemos ir con la cabeza alta por todos los lados donde hemos estado y por donde vayamos a ir de aquí en adelante. ¿Cómo estaban los chavales? Porque evidentemente es un momento duro y también han sucedido cosas en el día de hoy, pero ese es otro tema. ¿Cómo estaba también el vestuario? Pues el vestuario hundido, ¿no? Los chicos, bueno, al final las lágrimas, ¿no? De perder, ¿no? De una forma, pues al final tan cruel, ¿no? En el día de hoy. Bueno, al final ellos también hacen balance de la temporada, para ellos ha sido muy duro, casi todos fuera de su casa, algunos incluso muy lejos, ¿no? Que han podido viajar poco a casa y bueno, yo creo que lloraban un poquito de esa impotencia, ¿no? De saber que lo han dado todo y al final no hemos podido ser capaces de llevarnos un resultado positivo. Ceci ha disfrutado de esta temporada también, aparte de este sinsabor final. Bueno, yo he disfrutado mucho, sobre todo en lo personal, ¿no? En lo personal, ¿por qué? Porque al final estas temporadas tan duras te hace ser, yo creo que mejor entrenador, ¿no? Todo lo que te venga mal dada, al final lo que te hace es reforzarte y yo me quiero quedar con eso, ¿no? Con el cariño de los chicos, el respeto que nos hemos mostrado los unos a los otros, como te decía, cómo hemos dignificado la profesión, tanto ellos como el cuerpo técnico y me quedo con eso, ¿no? Bonita, bueno, y la gente que dejas por el camino, ¿no? Tanto en Aranda en lo personal como dentro del vestuario de los chicos, ¿no? Yo creo que este vínculo que tenemos los jugadores y yo en este caso creo que ya va a ser eterno porque hemos pasado de todos los colores y siempre nos hemos podido mirar a la cara. Así que como siempre, ver el vaso medio lleno, quedarnos con las cosas positivas y seguir cada uno pues nuestro camino. Muchísimas gracias, entrenador. Nada, muchas gracias a vosotros por el cariño del día a día y por las charletas, por las habladurías de fútbol y nada, que aquí tenéis a una persona que se va de Aranda con orgullo, con mucho cariño recibido y que yo también os voy a llevar con ese cariño y nada, quedarnos con eso. Así que eternamente agradecido también a todos vosotros. Suerte y muchos éxitos para el futuro, Ceci. Muchas gracias. Bueno, un tipo cercano, un tipo de fútbol, alguien que también bueno, pues, sabe leer y muy bien lo que tiene que decir en cada momento. Uno tiene que ser profesional en todos los ambientes y Ceci lo ha demostrado en ese aspecto. Después hay que ganarse la confianza en el plano corto y conocer muchísimas más cuestiones. Esto no es de lo que salga en la pantalla, de lo que pueda escribirse o decirse en una página web, sino también la información se maneja en otros ámbitos y el bueno de Ceci también bueno, pues, pasado por una temporada en la que, como decíamos en otros programas, ha tenido que hilar las costuras para que no se desquebrajase el proyecto y la plantilla. Y bueno, pues Rodrigo, una persona, como decíamos, de fútbol y que ha dicho, bueno, pues las cosas muy claras. Pues yo creo que una despedida, porque está claro que es una despedida, sí, no. Una despedida elegante. Creo que toda la temporada solo ha hablado de fútbol, creo que eso hay que agradecérselo. Creo que, fíjate lo que voy a decir, creo que ha sido el que ha mantenido esto a flote desde el sentido que ha evitado
lo que dices tú, que se resquebrajase totalmente todo. Creo que podían haber salido 15 jugadores en el mercado de invierno. En el mercado de invierno, y yo creo que él ha sido el que ha sabido, lo que dices tú, abstraerles un poco, llevarles siempre al terreno de juego, siempre al terreno de juego, siempre al terreno de juego. Yo creo que ha sido un tío elegante. Los que hemos tenido la oportunidad de tratarle en corto, pues eso, antes de los partidos, el mismo sábado estuvo conmigo y con mi hijo charlando antes del partido un ratito, en Palencia y tal, tío cercano, al que le encanta discutir de táctica de fútbol, de estrategia de fútbol, de planteamientos de fútbol, o sea, un tío que sabe de fútbol pues para hablar muchas horas de fútbol, y lógicamente, pues que, oye, que se quede lógicamente lo bueno de esta tierra, que puede venir aquí lógicamente con la cabeza muy alta, porque los que le hemos visto todo el año, pues le estamos agradecidos a su esfuerzo, y lógicamente que tenga muchísimos éxitos, y estaremos pendientes a ver dónde vuelve a entrenar y por supuesto apoyándole también. Pues alguna oferta tiene, ¿eh? No le Seguro van a sí, faltar, no le van a seguro que faltar y sobre todo, bueno, pues este año en el que ha hecho un curso acelerado de todo lo, bueno, pues lo extremo, ¿no?, que puedes vivir en el mundo del fútbol, yo creo que eso también le va a ayudar a Sesi. Al margen, temporada también compleja, temporada que ahora finaliza en lo deportivo, pero ahora hay una pregunta clave, ¿y ahora qué? Hablábamos anteriormente, Rodrigo, o lo repasábamos con Rodrigo, lo que podía tener lugar. Yo no contemplo la desaparición, eso sí que lo entiendo de esa manera, porque se pueda o no firmar jugadores pendiente de ese 30 de junio, eso no implica que haya de momento un descenso federativo, y de haber un descenso federativo, la pregunta es, ¿y por qué tendría que desaparecer la Arandina? Bueno, o sea, lo primero, o sea, yo, es decir, me planteo la desaparición, es decir, digo, a ver, yo lo que no conozco, es decir, no conozco lo que hay debajo de la alfombra del club. Yo creo que la clave de esto es que se levante la alfombra del club, aunque duela. Es decir, hombre, ahora tiene que haber una asamblea, la actual junta directiva, presidida por Demetrio Rodríguez, tiene que, por lo menos, convocar a los socios, a los medios de comunicación entiendo que también, para contarlo aquí. También somos un amplificador de tanto lo bueno como lo malo, eso que lo entienda todo el mundo. Pero tiene que haber una asamblea en la que se tienen que dar cuentas. Yo a mí me gustaría... Y cuanto antes yo creo que mejor. Yo ahora me pongo un poco, porque yo soy socio, ¿no?, también del club, y a mí me gustaría, pues eso, que se sepa lo que hay. Es decir, sabemos que el ayuntamiento debe una cantidad, que está pendiente de que Intervención autorice su pago. Al margen. Pero bueno, sabemos que hay un dinero que tiene que entrar al club, eso sí, lo sabemos todos, ¿vale? Sabemos que está judicializado algunos temas. Tiene que entrar. Entiendo que sí, el ayuntamiento ha dicho que es un tema técnico y que acabará llegando el dinero. Eso es lo que yo interpreté de los comunicados que hubo, ¿te acuerdas? Hace un par de meses, unos comunicados cruzados entre ayuntamientos. Bueno, incluso tuviste aquí a la concejala de deportes. Pero también es verdad que está judicializado todo el tema del año pasado, de impagos, de tema de cantera. Bueno, hay una serie de... que está en el sitio donde se tiene que hacer justicia, pero todos sabemos que la justicia es lenta. Y no parece inminente que eso se resuelva. Entonces, yo creo que hay que levantar la alfombra y decir, oye, ¿cuánto se debe? La Arandina, ¿cuánto debe y a quién le debe cosas? Mire, pues se debe esto. Queda pendiente de entrar esto y esto. Hacer la foto y entonces los socios decir, lo que está claro, y creo que eso a nadie se le escapa, es que Aranda, con la población que tiene, el tejido industrial que tiene y la historia de fútbol que tiene, o sea, no vale el decir, no, es que Aranda no tiene estructura o no tiene fundamentos o bases para tener un equipo en tercera división. Los tiene. Aranda los sobradamente tiene. De segunda federación y de segunda división. Bueno, vamos a empezar por tercera, que es donde estamos ahora. Sí, pero bueno, hemos estado en el pasado. Sí, pero bueno, ¿verdad? Los tiene. Y al final todos sabemos que el fútbol, cuando llega a estas categorías, también es dinero. O sea, Aranda tiene un tejido económico que puede soportar un equipo de tercera. Es que has dado la clave, la madre del cordero. Sí. Esto es dinero. Sí, pero esto es dinero, pero Aranda todos estamos de acuerdo que afortunadamente somos una tierra que en lo económico somos una tierra potente, tercer polo industrial de Castilla y León, o sea, somos una ciudad en la que, bueno, pues creo que eso lo hacemos muy bien. Somos una ciudad fuerte en la parte industrial, en la parte económica. Entonces, es decir, creo que... Si hay dinero, ¿por qué no entra? Pues es lo que yo digo, vuelvo a lo que decía antes, a la reflexión anterior. Creo que esto no va de mirar la paja en el ojo ajeno. Esto va de mirarnos cada uno de nosotros. Y cuando digo cada uno, es cada uno. O sea, el primero, Rodrigo como socio o como comentarista de televisión o como... Es decir, ¿cómo hacemos para que esto salga adelante? ¿Sabes? Y todos tenemos que hacer eso, porque si lo único que nos quedamos todos es ¿y tú más?, esto se desarma.
O sea, lo que hay que hacer, yo creo que en esta vida a veces hay que saber tener humildad y decir, oiga, a lo mejor alguien tiene que levantar y decir, yo no sé hacerlo. Y vendrá otro detrás y dirá, pues yo te ayudo. No lo sé. Otro tiene que decir, oye, yo lo he hecho mal, me retiro y que entre otro. Pues a lo mejor también es otra solución. No lo sé. Hablas de... Yo me parece un debate que agradezco, ¿eh? No Siempre agradezco a Rodrigo tu sinceridad y además siendo socio de la Arandina como eres, gracias por la sinceridad que tienes aquí, que no podías hacerlo, ¿eh? Como socio en un medio de comunicación, pero lo haces. Hablas de esa posibilidad. ¿Qué tenemos que hacer los socios y qué pueden hacer los socios para que esto funcione? Y no solo los socios. Aquí se ha abierto una fractura social que parece irreconciliable. Bueno, pues yo creo que en estos casos, y ahí me voy un poco a mi bagaje profesional, ¿no? Porque yo he trabajado en grandes estructuras y muchas veces pues ves esas guerras de poder, al final son luchas de egos que hay, pues en un club de tercera también las hay. Pues a lo mejor lo que hay que buscar... Y las hay ahora actualmente, probablemente. Lo hemos visto con Unión Arandina, lo hemos visto con la actual directiva. Pues hay unas luchas entre, pues eso, pues vamos a llamar facciones, la vamos a llamar. Pues a lo mejor hay que buscar una figura neutra, que seguro que en Aranda las hay, que sea la que diga, oiga, ¿estamos todos de acuerdo que ahora no interesa ni que esté fulano ni que esté mengano? Lo que interesa a lo mejor es que esté otro. En teoría eso es lo que se nos comentó con las últimas elecciones, fuesen como fueran y con la figura del actual presidente. Pero tiene que haber una alternativa. O sea, en las anteriores elecciones no hubo otro candidato, no se pudo elegir. Yo desconozco, se argumentaron unos que no se cumplían los criterios para que hubiese otra candidatura, yo lo desconozco, pero en ese sentido yo creo que lo que hemos visto es que realmente no ha habido una transición real en el club. O sea, yo creo que tiene que haber, pues lo que dices tú, yo creo que tiene que haber una figura que emerja nueva, que esté de acuerdo las dos facciones contrarias actualmente en el club. O sea, que una opción podría ser unas nuevas elecciones. Una opción puede ser unas nuevas elecciones o llegar a un candidato de consenso. Oiga, mire, tenemos a una persona que es limpia, que es de Aranda, que además tenga la capacidad de atraer ese impulso económico de patrocinadores y que sea esta persona la que lo lleve. Y no dedicarnos a matar a los que ha habido ahora. Ya está. También hay que saber pasar página. Tampoco va esto a lo mejor de... No, hasta que no colguemos a este en plaza pública no podemos dar el paso hacia adelante. No, a lo mejor a veces hay que decir, mira, vamos a poner a este y carpetazo. Es verdad que hay un problema en eso, que está judicializado. Entonces, puede haber luego reminiscencias y problemas que lo herede la nueva gestión. Y no lo sé. ¿Y qué hacemos ahora en Aranda, que vamos a tener 3 clubes deportivos? De fútbol. El Arandina, si continúa, si no desaparece, que podría sobrevenirse ese descenso administrativo. Atlético 1503, equipo de fútbol sala que ahora va a contar con categorías de fútbol 7 y fútbol federado. Aranda River, que fue un poco quien cogió el testigo para que siempre hubiese una alternativa en Aranda cuando desapareció la extinta gimnástica arandina de veteranos, no la gimnástica arandina, la gimnástica arandina de veteranos. Siempre parece que tiene que haber 2 opciones, las ha habido, pues, pero es que nos vamos a meter en un año en el que hay 3 opciones. Es cierto que las categorías inferiores de la Arandina, veremos qué es lo que pasa con esos esos equipos que también han sido retirados de la competición y vamos a ver los derechos federativos para el próximo año, si el club quiere hacerse acreedores a ellos o no, si habría posibilidad en que esos equipos vayan a otras entidades. Bueno, al margen, toda esta situación de controversia que va a propiciar que haya 3 equipos en nuestra localidad. Dedicados al fútbol. ¿Cómo lo veo yo? Sí. ¿Vale? Y a lo mejor soy demasiado... Te pregunto. Y a lo mejor soy demasiado utópico. Pero al final, oye, pues lógicamente... Lo primero porque yo he jugado al fútbol de una forma muy amateur. Es decir, tampoco sé lo que es estar en un campo corriendo la banda. Pero bueno, a lo mejor hace falta alguien más que sepa gestionar, no lo sé. Pero bueno, yo para mí, el River y el Atlético 1503, lo primero, que están haciendo un gran trabajo con categorías inferiores. O sea, eso es lo primero. O sea, bueno, uno va a empezar a hacerlas. Sí, pero bueno, ya viene el fútbol sala. Está creando un embrión de fútbol sala en Aranda, que están ya compitiendo en infantiles a nivel Castilla y León, con buenos resultados, con muchos chavales en la cantera. La verdad que haciendo un buen trabajo para que los chavales en invierno pues haya una escuela de fútbol sala y ahora quieren dar el salto al fútbol, ¿no? El River ya consolidado, un proyecto consolidado, cada vez con más niños, creo que estamos hablando de 200 y pico niños, o sea, un proyecto con entrenadores, con convenio con el Burgos Club de Fútbol. Y con también que no se olvide, y esto es importantísimo, hablamos que el dinero es fundamental, y con un buen volumen de patrocinadores y identidad.
Yo no lo conozco, pero bueno, parece que funciona bien, pues bien está. Pero yo creo que esos clubes, es decir, el club profesional de fútbol de Aranda, de fútbol senior profesional o semiprofesional, es la Arandina. Y yo lo que creo es que a mí me gustaría que se mantenga un equipo profesional que sea la Arandina, actualmente en tercera división, ojalá en segunda federación, con un proyecto sólido, y que los chavales que salgan del River y del Atlético 1503 de forma natural, sin pegarnos, sin derechos federativos, sin egos de padres ni entrenadores, sean los que tengan el nivel, encuentren una salida en un equipo profesional o senior en tercera división. Eso sería para mí un síntoma de eso, de humildad y de haber aprendido algo de todo esto. Lo comentaba Rodrigo Zanetti, no es utópico, es que debiera ser la normalidad, debiera, pero llevamos muchísimos años y eso es así y lo hemos podido comprobar porque lo veíamos incluso cuando éramos más jóvenes, estaba la Santa Catarina con la Arandina y tuvieron sus problemas también con salidas de jugadores, ya existía esto desde hace igual 20-25 años, después apareció el River, como decíamos, estaba la Gimnástica Arandina, parece que tiene que haber siempre una confrontación, pero es que lo que dice Rodrigo al final es la madre del cordero, por repetirlo de nuevo. Eso es como debería funcionar todo, sí. Una línea de convenios entre todos entendemos, tiene que ser el equipo capital y quienes están bueno, pues trabajando de otra manera con categorías inferiores. Más allá de que todo eso haya cambiado en los últimos tiempos y todos quieran tener quizás más protagonismo, pero sería su sentido, tendría su sentido. Esto es como la cadena trófica y la cúspide, ¿no? La pirámide. Es decir, al final son estadios que hay que sobrepasar, pero teniendo claro quién es quién. Lo que pasa es que yo creo que en Aranda no queremos tener claro quién es quién. O sea, yo para mí lo normal sería que... En el mundo del fútbol. Voy a hacer la foto desde los dos lados, ¿vale? Lo normal sería que la Arandina desease que niños del River y del 1503 se formasen para llegar al nivel del equipo senior y eso desde el punto de vista de la Arandina. Oye, venga, formad a chavales que yo en cuanto tengan calidad aquí les espero. Y tendríamos un equipo con gente de Aranda. Y el River y el 1503 decir, oye, yo voy a trabajar muy bien la cantera porque les tengo que preparar porque hay un equipo en Aranda que está dispuesto a cogerles. Pero hay gente que te diría, yo te les formo para que tú luego después disfrutes de ello. Pero es que son cosas diferentes, una cosa es el fútbol base. Pero esa pregunta te la harían. Sí, pero es el fútbol base, o sea, todos estamos de acuerdo que el River y el 1503 son fútbol base. Y la Arandina, pues yo digo que yo creo que la Arandina, en este sentido, vamos a ver cómo actúa con la cantera. Cuidado que puede salir con muchos enemigos de aquí. No pretendo crear ninguno al revés. Al ser socio de la Arandina y defender esa idea, porque otros no la quieren, eso es real. Bueno, pero entiéndeme, pero yo creo que total, es lo suyo. Te he dicho que lo que tú entiendes como utópico es lo que debiera ser la normalidad. O sea, yo es que creo que la Arandina y el River, es decir, el presidente de la Arandina y el presidente del River o del 1503 deberían trabajar codo con codo. Y no sé eso es lo que yo digo. Que por cierto no sé si hay presidente del 1503. Bueno, no sé si te puedes hacer vamos socio. a poner a la figura visible del 1503 que es Jesús, que es Campillo. Que lo digo abiertamente, lo digo aquí, igual que no sé si se puede ser socio del River. Yo no lo sé. Sí, el River ha hecho simpatizantes, por lo menos. Podía sacar un carnet de simpatizante, que está muy bien para fidelizar a gente, pero independientemente de los cargos oficiales que tenga cada uno, pues el presidente de la Arandina Club de Fútbol, Campillo, como 1503, o en el River, que no sé si está pues Jacobo o Julián, quien esté un poco liderando ahora ese proyecto, o sea, casi tenían que comer juntos una vez a la semana. Fíjate lo que te digo. Tú has hablado antes de lucha de egos. Pero es que a veces el ego, permíteme, hay que metérsele en algún sitio y que no salga. Pienso yo, no sé. No. O sea, es que al final, si vamos con egos por la vida, si vamos a ver quién es el que la tiene más larga, frase más fea, por cierto, ¿sabes? Pues creo que así no vamos a llegar a ningún sitio, pero ni en el fútbol ni en ninguna cosa, ¿eh? Es igual que, si vamos a estar comparando siempre a Arandina con el Club Balonmano Villa de Aranda, flaco favor a los dos. También. O sea, lo que hay que hacer es decir, no, el Villa de Aranda en Asobal y si puede jugar en Europa mejor, y la Arandina en segunda federación y si puede jugar en primera federación mejor. Y no sé. Cosas y cuestiones que están también en la calle y que yo creo que no somos ninguno de los que estamos aquí ni de los que seguramente nos estén viendo se rasgan las vestiduras por saber que ese debate y también muy pretérito en otros tiempos también interesó cuando peor le vaya a mi equipo entendiéndose rival, que no tendría por qué, como dice Rodrigo, mejor me va a ir a mí. Pues si el Villa de Aranda ha demostrado estar en Asobal y no hace muchos años y la Arandina en segunda división B, eso significa que esta ciudad lo puede hacer. Pero es que volvemos a lo mismo, o sea,
aquí me tienes a mí, yo soy socio del Club Balonmano Villaranda, viajo con el equipo, lo disfruto, me encanta a mí, y voy con la Arandina y lo disfruto lo mismo, me encanta, representan a Aranda, me dejo la garganta con ellos. ¿Por qué me tienen que enfrentar si yo lo que quiero es disfrutar los fines de semana con mi familia, con mis amigos, con mis hijos del deporte en mi localidad? Y ojo, y cuando puedo voy el domingo por la mañana a ver al rugby, porque también me gusta, no lo entiendo mucho de lo que son las normas, pero bueno, valoro que haya un equipo que esté remando, o cuando juegan al hockey, pues también valoro que estén en una liga de élite, es decir... Tú has practicado triatlón y claro, te gusta el mundo de la bicicleta, pues también que a nuestros ciclistas les vaya también bien. Al final esto va de que la bandera de Aranda salga donde más mejor. Correcto. Pienso yo, vamos. La azulona, que nos representa. O sea, yo espero todos. Con esto no haber herido la sensibilidad a nadie. Yo lo que digo es que todo el mundo, pues de ese pasito, que ponga su granito de arena, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Como digo yo, si tengo que un día cortar las entradas, donde haga falta, y voy a cortar las entradas, no hay ningún problema. La voluntariedad de un Rodrigo Zanetti que nos ha acompañado durante este tiempo, esta temporada, en este Deporte Aranda, y que como siempre lo ha hecho desde el corazón, desde el sentimiento de alguien que siente y mucho, valga la redundancia, a su tierra, y de aquellos que hace mucho tiempo se vestían o se ponían la camiseta, él lo sigue haciendo, del Vía Aranda amarilla los sábados o los domingos cuando marque también la competición, sí, y la blanquiazul sábado-domingo, cuando lo marque también el club la competición. Y eso tiene que seguir existiendo, y eso evidentemente nos va a hacer pues ser mucho más ricos, y sobre todo quizás volver un poquito a esos grandes momentos y décadas de nuestro deporte. Rodrigo, que ha sido un auténtico placer tenerte esta temporada. No sé si avanzaremos alguna cuestión más, sí, y podemos contar contigo, pero aquí estás. O sea que no sé si es nómina o no, pero que estás con nosotros, y que evidentemente es un placer, ha sido todo un placer tenerte esta temporada. Así que muchísimas gracias, amigo. Yo agradecerte, Diego, la oportunidad. Lo primero que sabes que me encanta, lo primero porque también me gusta apoyar tu proyecto, al final somos amigos y me gusta apoyar tu proyecto porque yo creo que te lo estás trabajando muy bien. He conocido un mundo como es la tele, doy las gracias a María, que siempre me ha tratado muy bien, que todavía sigo sin saber ponerme el micro después de tantos meses. Y ahora fuera de bromas, para lo que necesites. Hemos hablado siempre con respeto, intentando no hacer sangre, lo que dices tú, guardándonos a veces los WhatsApps y las cosas que llegan, porque a todos nos llegan, así, guardándonoslas porque creo que no era lo que teníamos que hacer, siempre poniéndole cariño, siempre apoyando al equipo, intentando agarrarnos a ese clavo ardiendo hasta el final. Y yo, por supuesto, encantado de colaborar contigo, y ojalá en el mes de agosto podamos empezar otra nueva temporada, si así lo deseas, hablando del nuevo proyecto futbolístico de Aranda, y además con humildad. Y yo se lo digo a mi hijo y a mi hija, con los que voy al fútbol: si el año que viene hay que ir a partidos de provincial, iremos a partidos de provincial. Bueno, pues iremos, porque sin lugar a dudas lo que nos importa es que le vaya bien y lo mejor posible a nuestro deporte. Rodrigo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Amplia esta parte hoy dedicada al mundo del fútbol, porque se ha puesto final a lo deportivo en la Arandina Club de Fútbol, porque se abre ahora un intenso periodo para saber qué es lo que va a suceder con el futuro inmediato del club, para saber qué es lo que va a suceder la próxima temporada también en nuestra localidad, no solo con la Arandina, sino en el ámbito global del fútbol, y eso lo queríamos repasar porque hay muchas cuestiones, y sobre todo es la de mirarse a uno mismo, lo decía el propio Rodrigo, y saber qué es lo que se puede aportar, y sobre todo no generar más controversias, sino unificar, o por lo menos en cierta parte sí, entiendo lo que decía Rodrigo, ser utópico para que al fútbol le vaya como debe leer a nuestra localidad, mirando el ejemplo, por ejemplo, de otras ciudades similares, como pueden ser Soria, como puede ser Miranda, muy lejos de nuestra realidad, pero en las que tenemos unos espejos en los que poder mirarnos o reflejarnos y poder crecer, aunque, vamos a ver, decimos que es una temporada, o ha sido una temporada en la que se han abierto muchas heridas, veremos si alguna se cierra y veremos cuál es el futuro de nuestro fútbol. Hacemos un breve alto en el camino y hablamos de la actualidad del Tubos Aranda Villaranda después de la derrota en el Palau y mirando ya a la última jornada del año, la que se va a disputar en el Santiago Manguán el próximo fin de semana, el próximo domingo a las 6 de la tarde con la visita de Huesca.
Son imágenes que nos hablan de la actualidad del Tubos Aranda. Sí, aunque haya pasado un año, esa es la imagen que vivía la afición y esa fotografía con el equipo del Villa de Aranda, del Tubos Aranda Villa de Aranda, en el ascenso. Hace un año se cumple en esta jornada de lunes del ascenso a la máxima categoría vivida en el plantío. Y de aquel ascenso, de aquel campeón de esa fase de ascenso en el plantío, al campeón actual, al campeón de esa fase de ascenso de este año, de esta temporada en la División de Honor Plata, Caserío, en casa, el conjunto ciudadrealeño, Ciudad Real, que volverá a tener a un equipo de la máxima categoría tras la desaparición de balonmano Ciudad Real. Ahora es Caserío quien toma el testigo para ser uno de los compañeros de viaje la próxima temporada del Tubos Aranda Villa de Aranda. Lo confirmaba hace una semana Alicante como campeón de esa División de Honor Plata, confirmaba su presencia en la máxima categoría Caserío tras ganar en la final de esa fase de ascenso a Burgos. Un Burgos que, por cierto, todavía le queda, de las 3 posibilidades que tenía de ascenso, la última, y lo tendrá que hacer en esa eliminatoria entre, o con, mejor dicho, el equipo que consiga hacerse con la plaza del play-out. Ahora mismo sería Puente Genil. Después veremos la clasificación de la máxima categoría de esta Liga Plenitud de Asobal, que dejaba la derrota esta jornada en el Palau Blaugrana de los amarillos, de los de Javi Márquez, que también fueron partícipes de cómo se le entregaba también la copa al campeón, a los azulgrana. Una jornada que resumían de esta manera los compañeros de Duelo Deporte, el Tubos Aranda, que se colaba en la fiesta del Fútbol Club Barcelona, ese 45-27, que le endosaban los de Carlos Ortega, y una derrota pues que llegaba también en la celebración de un fin de ciclo, porque hasta 10 jugadores se marchan la próxima temporada de la actual plantilla del Fútbol Club Barcelona del conjunto azulgrana. Así que, bueno, pues parte importante, ese 45-27 con el que el Tubos Aranda Villa Aranda viajaba a la ciudad condal. Con estos resultados, vemos la tabla de resultados de esta penúltima jornada, más allá de la derrota esperada, clara, del Tubos Aranda. Con esos resultados, y ahora veremos la clasificación, se queda todo muy abierto para dilucidar algunas posiciones de Europa y también, sobre todo, quiénes son los 2 equipos descendidos y quién promociona para medirse, como decíamos anteriormente, a Balonmano Burgos. Un Guadalajara que ganaba a Cuenca 32-29, Nava, que perdía en casa inesperadamente, quizás frente a Granollers, así que se abre la posibilidad para que el Tubos Aranda pueda seguir luchando hasta la última jornada por la 8ª plaza. Ya saben, esa que da el premio de evitar las 2 primeras eliminatorias de Copa del Rey. Cangas perdía en casa 29-30 frente a Benidorm en auténtica final por la permanencia. Torrelavega, que se las tuvo con Anaitasuna para vencer tan solo de 1 a los navarros, que están metidos en la lucha por la permanencia. Además de León, que vencía 29-27 en casa en el derbi castellano-leonés a Valladolid. Irún, que perdía de 1 29-30 frente a Logroño en esa lucha por posiciones europeas. Y Huesca, que será el próximo rival del Tubos Aranda, conseguía una vida extra para jugárselo todo en la última jornada, visitando el Santiago Manguán, vencía 31-24 a Puente Genil. Resultados que dejan así la clasificación y, como hemos explicado anteriormente, una clasificación que todavía tiene que dejar muchas cosas, sobre todo los 2 equipos que descienden, ahora mismo serían Benidorm y Anaitasuna. Quien promociona sería Puente Genil, que se mediría a Burgos. Y después, ¿qué sucede? Con un Huesca ahora mismo que llegará salvado a Aranda, un Guadalajara que también estará comprometido en esa última jornada salvado, y un Cangas que, si sí que está salvado, todavía no sabe si podría ocupar la posición de play-out. Así que mucho en juego para pues prácticamente los 6 equipos que se vienen dando de tortas en estas últimas jornadas, mientras el Villaranda lo ven ahí, 26 puntos, noveno, tiene opciones de poder conseguir la 8ª plaza si en este caso gana o empata incluso, y Nava pues pierde en Granollers. Ahora veremos los enfrentamientos, mientras el Barça pues campeón, y también el propio equipo de Granollers, Irún, también Torrelavega, La Rioja, además de León y Valladolid, que están ahí metiditos pues en esa pelea
los leoneses, los riojanos sobre todo y los torralaveganos por los puestos de Europa. Los resultados, la tabla y los próximos enfrentamientos, los que vemos a continuación. El partido o todos los partidos, a excepción del Fútbol Club Barcelona, se van para el domingo a las 6 de la tarde. Así que jornada de transistores, como diría aquel, para saber qué es lo que pasa con Huesca, qué es lo que pasa con Guadalajara, con Benidorm, con Cangas, con Puente Genil. Sobre todo para saber quiénes ocupan esas dos posiciones de descenso. Ya conocemos a los dos equipos ascendidos, Alicante y Caserío, dos tienen que ocupar los dos últimos puestos de la Liga Plenitud y hay muchos candidatos a ver qué es lo que sucede y también incluso para las posiciones de ese playout. Cuenca se medirá al Barça, Granollers Guadalajara, Benidorm Nava, Anaitasuna Cangas, Valladolid Torrelavega, Balonmano Logroño La Rioja León y Puente Genil Bidasoa Irún. Y con algunas de las imágenes del partido del Palau Blaugrana, con ese cierre al encuentro de ese 45-27, nosotros nos vamos a tomar un pequeño respiro y a la vuelta repasamos lo que fue también la página polideportiva en este fin de semana. Y cerramos nuestro tiempo de Deporte Aranda con nuestra página polideportiva marcada por el ciclismo, el hockey, el atletismo y el trofeo Diputación. Lo vemos en apenas unos instantes en nuestra tabla de resultados, o mejor dicho, de eventos del fin de semana, con el ciclismo con dos citas, tres, pero dos muy importantes, la Vuelta a Burgos, la Vuelta de Casa, con la satisfacción para la compañera de la vencedora final, Marlene Reuser, la suiza, lo vemos en esas imágenes, fue la vencedora final tras la contrarreloj individual en el Valle de Mena y vemos a la suiza, compañera de Sara Martín, que como decimos pues fue también partícipe y ayudó a la victoria final de la helvética. Una gran victoria la que llega a las filas del conjunto telefónico y como veíamos también en la tabla de eventos del fin de semana, con un Eder Izcara, el corredor arandino del Perseus, de ese nuevo equipo vasco, que se proclamaba campeón de Castilla y León en el trofeo de Mojados. Coincidiendo con esa cita, se celebra el campeonato de Castilla y León y ya vemos a Eder portando el maillot como nuevo campeón de Castilla y León. Así que, sin lugar a dudas, noticias muy positivas las que nos dejaba el ciclismo, no tanto para un Mario Aparicio que en Portugal sufría en ese Gran Premio Internacional Beiras e Serra da Estrela. Vemos también, más allá del ciclismo, como veíamos ahí, el hockey línea, que con algunos de los representantes de los erizos rudos del Club Hockey Línea Aranda participaba en el Campeonato de España Sub-15 desde el pasado viernes y ahí vemos a los arandinos protagonistas con esas medallas de bronce, tanto el equipo masculino como femenino de Castilla y León, que conseguía subirse al podio con el tercer puesto. Así que, sin lugar a dudas, un gran resultado y enhorabuena y felicidades también para los jóvenes erizos rudos. Al margen, también en la página polideportiva, más buenas noticias que nos dejaba el fin de semana con el atletismo, no solo con la participación de varios de los buenos atletas en carreras pedestres de nuestro entorno, en una nueva edición, la de Santibáñez de Esgueva, la de los Alcotanes de Esgueva, pues en esa liga de primera división, vemos ahí a los integrantes del Atlético Salamanca, donde tenemos a Riley Bloomer, a Rodrigo Dango, a también David Vicente y a Álvaro Cubillo como representantes arandinos que consiguen esa victoria de nuevo en casa en Salamanca para conseguir con 216 puntos ser los mejores y clasificar para la última jornada, la jornada de ascenso, así que van a luchar por estar en la máxima categoría los del Atlético Salamanca, esos arandinos de los que les hablábamos, o afincados, como el caso de Riley Bloomer, así que sin lugar a dudas también muy buenas noticias. Esa fase que se va a disputar en Soria en apenas una semana y un par de semanas y bueno, pues vamos a ver si consiguen
el salto a la máxima categoría de nuestro atletismo. Y para cerrar también el trofeo de Diputación, como siempre, con ya el cierre prácticamente de esta temporada, con los cuartos de final, resultados que vemos también con ese pase de Roa tras hacerlo en los penaltis, después del 0-2 de Gumiel en los Nogales, prórroga, penaltis y clasificación en los penaltis 3-0 por parte de los raudenses, que se meten en semifinales, como también se mete Villalba, que conseguía doblegar 2-0 y tras el 2-3 de la ida, pues conseguía ese 5-2, con el que se meten también en semifinales. Esta semana sorteo y a partir de ahí en las semifinales, pues a ver quién de los dos equipos, si no quedan encuadrados en un nuevo derbi de las Tierras del Duero, Villalba y Roa, que lucharán por estar en la fase final, que ya saben, se lo contábamos hace unas semanas, se va a disputar en nuestras Tierras del Duero, se va a disputar precisamente en el polideportivo, mejor dicho, en el campo de fútbol de los Nogales, en ese centro deportivo de los Nogales, ya saben, el polideportivo y el campo de fútbol, en las piscinas también de la Villa Raudense en ese entorno, pues ahí se va a disputar las finales del trofeo de Diputación, tanto en primera categoría, ya no quedan representantes de las Tierras del Duero, pero sí vamos a ver si se cuela alguno de los dos, o Roa o Villalba, o los dos en esa gran final. Hay que estar pendiente del sorteo de esta semana. Y con el fútbol del Trofeo de Diputación nosotros nos vamos a ir marchando, esperando que hayan disfrutado de este tiempo de deportes en el que hemos conocido que la Arandina ponía el fin a la temporada, pendientes del futuro más inmediato en lo institucional y de nuestro fútbol, sin lugar a dudas, que tantas y buenas alegrías nos ha dado durante tantos y muchos años. Prácticamente cierre de la temporada para el Villa de Aranda, que tendrá lugar este próximo fin de semana con la visita de Huesca al Santiago Manguán, y que en todo lo que suceda y lo que pase en el mundo de nuestro deporte no solo se lo contaremos aquí en nuestro tiempo de deporte Aranda en Televisión Aranda, sino que ya saben, se lo contarán los compañeros de Duelo Deporte. Un placer, el viernes, 10 de la noche, volvemos a encontrarnos. Disfruten de la semana, hasta entonces.